Hola, soy Liliana Mizrahi y hoy me siento en la obligación de hablar del tema de la tragedia de las gemelas en España, de las gemelas argentinas. Me parece que es un tema muy importante que está minimizado, está mal entendido. Y además, esta tragedia coincide en un momento en el que yo estoy escribiendo sobre el hostigamiento, lo que se llama bullying, pero yo prefiero decir hostigamiento porque creo que el castellano tiene riqueza suficiente y no necesita del idioma inglés. Entonces, lo que normalmente se llama bullying, yo lo llamo hostigamiento. Este tema del hostigamiento es muy grave, es gravísimo y nos concierne a todos, a la humanidad entera. Y no empieza con el suicidio de estas criaturas, algo tan horroroso. Esto empieza en la antigüedad con los griegos. Y les quiero contar, los griegos tenían un personaje vulnerable porque era deforme, porque era enfermo, porque era pobre, porque era vulnerable. Lo importante de la víctima es que sea vulnerable. Los griegos tenían un personaje que llamaban el fármacos. El fármacos era un personaje al cual sacaban a la calle para que el pueblo griego pudiera apedrearlo. De esa manera, el fármacos, que era la víctima, se convertía en un fármaco, es decir, en un remedio que les permitía a los griegos hacer una catarsis, una descarga de su odio, de su bronca, de su frustración, como cualquier ser humano. O sea que si queremos un referente de dónde surge el bullying o el hostigamiento, bueno, vayamos a los griegos, ahí tenemos las claves. En este momento yo estoy escribiendo, bueno, ojalá sea un libro, ojalá. Estoy escribiendo y resulta que hace 2 días comencé a escribir acerca de la ideación suicida de las víctimas del hostigamiento. Es un tema, la ideación suicida, que no se tiene en cuenta, no se habla demasiado, no se usa como un tema de reflexión que nos concierne a todos. Yo tengo que decir desde dónde hablo para que ustedes sepan y para que me conozcan. No, me pone orgullosa, me da pudor, me da vergüenza, me da miedo, pero yo fui víctima de bullying. Pero no fui víctima de bullying en el colegio. El colegio para mí era un paraíso. Todos me querían. Yo era buena alumna. Mis compañeras me querían. Lo único que me molestaba era que yo pertenecí a la generación donde en la escuela había religión y moral. Yo era la única judía y me sacaban de la clase. Y yo miraba por el vidrio lo que hacían mis compañeras. Pero la escuela para mí era un paraíso. El peor lugar para mí era mi familia, porque mi familia abusaba emocionalmente de mí. De 2 maneras. Mi madre era una mujer frustrada, mal casada, de una gran belleza, pero era muy mano larga. Pertenecía a una cosmovisión de donde nace la pedagogía negra. Alice Miller trabaja sobre la pedagogía negra. Entonces, volviendo a mi madre era muy cacheteadora, o sea, yo recibía cachetazos, sopapos a diario, era parte de la microcultura familiar.
que yo recibiera ese tipo de hostigamiento. Mi hermano encontró en mi madre una escuela, un ejemplo, y vio que se me podía pegar. Entonces él también me pegaba puñetazos en la cabeza y me decía, no vas a aprender, no vas a aprender. El tema era que yo ya había sido elegida para ocupar ese lugar de chivo expiatorio o de víctima del hostigamiento. En el caso de las gemelas, en ellas también fueron elegidas como chivos expiatorios o como fármacos o como víctimas del hostigamiento, del bullying. ¿Por qué? Porque se las consideraba ajenas, no eran españolas. Se las consideraba raras, eran gemelas. Se burlaban del acento argentino. Y esto recrudeció cuando una de las gemelas, Alana, decide hacer un cambio de género. Un cambio de género, esto se lo digo a los periodistas. Un cambio de género no es un cambio de sexo. El cambio de sexo sería tal si hay una operación, una cirugía. El cuerpo de ella seguía siendo un cuerpo femenino, pero su subjetividad, su sentido de la identidad, su interioridad, le decía que era un varón, y ella quería ser un varón, y recurrió a la justicia, y la justicia falló a favor de ella, y ella eligió como nombre Iván. Y fue a su clase y habló con sus compañeros y les pidió que la trataran y la nombraran y le hablaran como a un varón. Esto sirvió de un recrudecimiento del hostigamiento. El hostigamiento es posible porque la víctima es vulnerable y además hay un tema muy importante, y es que la víctima no tiene defensa, no tiene nadie que salga en su nombre a poner un límite a los hostigadores y a defender su calidad de pertenecer a esa comunidad, de ser parte. Fue tratada como ajena, como extraña, objeto de burla, de humillación, de acoso emocional, de descalificación. Todo eso va actuando sobre la víctima. Esto lo sé, porque yo estuve ahí. Por eso les quiero decir desde dónde hablo. No hablo desde una bibliografía, hablo desde una historia personal que yo, a los 80 años que tengo, sigo trabajando, porque es un trabajo de supervivencia. Ese hostigamiento que cuenta con un consenso, ese consenso, René Girard lo llama unanimidad violenta, o sea, un consenso violento que se unen en una identificación que Girard llama mímesis violenta, o sea, el consenso se identifican entre sí para atacar, elegir y atacar a esa víctima. El hostigamiento va actuando sobre la víctima, la va desvitalizando, la va confundiendo, la va haciendo sentir perseguida, rechazada, excluida, y todo eso va actuando sobre la vitalidad de la víctima, va perdiendo fuerza. Hay un mandato de la unanimidad violenta, del consenso, en mi caso fue
el consenso familiar. En el caso de la gemela fue el consenso de la escuela y probablemente de sus padres también, pero no me quiero meter con los padres. Pero la escuela no fue inteligente en el sentido de aprovechar la oportunidad de tener dos niñas gemelas, dos niñas argentinas, una de las cuales le habla a su grado o a su grupo de su cambio de género, del deseo y la necesidad de ella de ser un varón, del nombre que ella cambia el nombre, se llama Iván, o sea, Alana se convierte en Iván. Eso, en vez de convertirse en una situación humana muy compleja, de la cual somos ignorantes, realmente somos ignorantes, que es la peor enfermedad, el grupo, el colegio, no aprovecha la oportunidad para poner inteligencia sobre ese hecho, para hablar con los compañeros, para escucharlo a Iván, para saber qué sintió él, por qué ese cambio de género, no de sexo, es diferente, ese cambio de género, cómo es ser gemela. No aprovecharon eso, no aprovecharon la oportunidad de un conocimiento profundo sobre la condición humana. Se aprovecharon de la vulnerabilidad para poder sustraerle de a poco y a través de la burla, de la humillación, de la persecución, sustraerle sentido. Sustraer sentido también es un mandato de la unanimidad violenta, del consenso familiar, que lleva a la víctima a un momento de sufrimiento tan grande y tan insoportable, donde la única salida que encuentran es la muerte, porque la muerte se convierte en el final del dolor y en un descanso. Entonces yo puedo confesar con pudor que a los 5 años yo tenía ideas suicidas. Me imaginaba recostada sobre las vías del tranvía, pero lo que yo en realidad quería saber, no tenía idea de lo que era la muerte. Lo que yo quería saber es si mi mamá me quería o no, y por qué no me querían, qué era lo que no les gustaba. Esto mismo le debe haber pasado a las gemelas, le debe haber pasado sobre todo a Iván. ¿Por qué lo rechazaban? ¿Por qué no lo querían? ¿Por qué no lo integraban? ¿Por qué no querían conocerlo? ¿Por qué las autoridades del colegio banalizaron, trivializaron, le quitaron importancia a lo que después se transformó en un crimen, en una matanza? Pero el hostigamiento, ellas son una metáfora de un hostigamiento mucho más grande que está legitimado en el mundo, que es el permiso de matar, el permiso de destruir al otro, porque el hostigador, primero, no tiene conciencia del daño que está haciendo, no se da cuenta, porque no tiene empatía, porque el otro no le interesa. Martin Buber tiene un libro muy chiquito que se llama Yo y tú, donde Martin Buber dice: yo necesito destruir al otro para poder ser yo, porque si el otro existe, yo entonces no existo, no sé quién soy. Martin Buber lo que plantea es que no hay lugar para un otro diferente. Y esto es una mentira de la humanidad para seguir legitimando las matanzas.
de todos los colores. El suicidio no lo inventan las gemelas. Favaloro también se suicidó. ¿Quién lo hostigó? ¿Quién indujo el suicidio de Favaloro? Bueno, ¿qué dice la carta de Favaloro? Esto se los doy como tarea, no me voy a meter. ¿Por qué se suicidaron los soldados de Malvinas? ¿Qué hacía Dorrego con Belgrano? Que se burlaba, lo humillaba del tono de voz. O sea, lo que quiero decir es que este tema es muy grande y está legitimando un mandato de muerte, mandato del cual está prohibido darse cuenta, porque el otro se está burlando y se divierte, tiene algún goce secreto, oscuro, donde desea aniquilar a ese otro diferente, porque el hostigador tiene una fantasía de superioridad, de que puede sobre el otro, porque es inferior, porque es negro, porque es judío, porque cambió de género y ahora es un varón, porque son argentinas, porque Belgrano tenía un tono de voz chillido, porque vaya a saber lo que le hicieron a Favaloro para... O sea, de lo que estoy hablando trasciende las gemelas. Estoy hablando de algo muy grave. No somos morales, dice Kant. Aún no somos morales. Aún podemos matar. Aún podemos inducirle al otro un sufrimiento terminal, donde la muerte aparece como un refugio, como un descanso, porque la víctima no encuentra la puerta, sale por la ventana. Entonces, de lo que estoy hablando es de la condición humana, de lo que pasa entre los seres humanos, de esta capacidad de inducir la muerte del otro, de ir llevándolo hasta un límite donde el otro ya no puede más. Iván escribe una carta donde declara ser un niño muy infeliz y donde se da cuenta que toda su vida va a ser muy infeliz. Y no se equivoca, no se equivoca, porque el mundo parece que es una propiedad de los heterosexuales, de los blancos y de los cristianos. Y los negros, no. Los judíos, no. Los musulmanes, no. Los extranjeros, no. Los que son diferentes a nosotros, no. Incluso aquellos seres que por un regalo de la naturaleza nacen con una gran belleza, pueden ser atacados envidiosamente por su belleza, o por su talento, o por su diferencia, por su singularidad. Esto es insoportable, porque se salen del rebaño y el hostigador, que está legitimado, esto es lo importante, el hostigador también es una víctima, porque alguien se metió en la mente del hostigador y le hizo creer que los otros tienen que ser exterminados, atacados, burlados, excluidos, humillados, sancionados, enjuiciados, condenados. Todo esto pasó con Iván. Y todo esto pasó en la historia de la humanidad. Entonces, a mí me parece que una forma de moralizarnos es tratar de aprender, detenernos
frente a las situaciones humanas que la vida nos pone en el camino, para profundizar el significado de eso que me está contando Iván o que me está contando otro, diferente a mí. Son, así como estamos conformados como humanidad, parece que las diferencias son insoportables. El hostigado es un ser que fue elegido para ser hostigado. El hostigamiento está legitimado. Por eso la escuela lo banaliza y dice, son cosas de chicos. En mi casa, mi mamá decía, son cosas de hermanos. En mi juventud, mis maridos decían, son cosas de ustedes. O sea, no aparece un tercero, alguien fuerte, con una voz fuerte, como diría Hannah Arendt. Faltaron voces fuertes en los campos de concentración. Faltaron voces que se levantaran en defensa de la víctima. La víctima continúa siendo una víctima porque no tiene defensa y además tiene un mandato no manifiesto, no explícito, no consciente, de no defenderse. La víctima no sabe defenderse, aprende a no defenderse. Entonces, su vulnerabilidad va en aumento. No puede ni hablar de eso, porque está confundida, no sabe si es culpable, no sabe qué pasa con ella. Esto lo estoy diciendo desde un lugar donde yo lo viví. Es más, tengo 80 años y lo sigo trabajando, porque las marcas del hostigamiento no se borran, se convierten en condicionamientos, se convierten en tatuaje, atacan la capacidad intelectual, atacan la capacidad de vivir. La vida va perdiendo color, la vida va perdiendo sentido, la vida se convierte en un infierno. Y la víctima no encuentra la puerta y nadie le señala el camino. Está sola. Iván tenía a su hermanita Iliana. Las dos, dejan cartas. Iliana dice que ella quiere seguir viviendo, pero que va a acompañar a su hermana en esta decisión, la va a acompañar hasta el final. Son gemelas. Muy pocos de nosotros tenemos experiencia de ser gemelos o ser mellizos. Algo misterioso ocurre entre esos dos seres, pero no nos detenemos a salir de la ignorancia y aprender, y a escucharlo al otro, y a preguntarle, no a cuestionarlo y condenarlo, sino a tratar de aprender del otro diferente. Hay un elemento en el hostigamiento que es la falta total de respeto. La palabra respeto viene del latín respicere, que significa mirar, ver al otro. Esto es lo que Buber dice, no puedo ver al otro, no puedo aceptar la existencia del otro, porque entonces yo no soy. Esa es la mentalidad con la que estamos viviendo. Por eso las guerras, por eso las matanzas, por eso el suicidio de alguien como Favaloro, por eso se matan los chicos de Malvinas. Y muchos más. Esto es diario, esto viene de los griegos, no empezó
el año pasado. Esto no es solamente en las escuelas, esto es en las familias, en el trabajo, en los distintos grupos sociales, en las iglesias. Entonces me parece que las gemelas, Iván y Liana, que pide perdón en su carta, que pide disculpas, pero que dice que va a acompañar a su hermana hasta el final, a su hermano. Nos resulta difícil comprender un cambio de género, pero esto tampoco lo inventamos nosotros ahora. Si vamos a los griegos, seguramente también cambiaban de género o se vestían de otro sexo. George Sand, la amante de Chopin, vestida de varón, actuando como un varón, sosteniéndolo a Chopin. O sea, no estamos inventando nada, pero lo que sí tenemos que crear es una conducta y una capacidad de detenernos frente a lo diferente y tratar de entender, de comprender, de empatizar, de ponernos en el lugar del otro, porque esa conducta nos va a enriquecer como seres humanos. Y no lo hacemos, no lo hacemos. No lo hacemos con los pobres, no lo hacemos con los negros, no lo hacemos con los homosexuales, no lo hacemos con los travestis, no lo hacemos porque nos creemos superiores. Tenemos una fantasía de ser sobrehumanos, de tener derecho a ese hostigamiento. Y ese hostigamiento es una conducta, para mí, que entra en lo siniestro de lo que el ser humano es capaz de hacer. Yo no hablo de esto como una profesional que está dando una clase académica sobre el bullying o sobre el hostigamiento. Yo hablo como alguien que estuvo ahí. Y es el día de hoy, 80 años, 50 y pico de años de terapeuta, que yo sigo trabajando el tema. Por eso estoy escribiendo lo que estoy escribiendo. Y la noticia cae en el momento en el que yo estoy revisando mis propias ideas suicidas, a los 5 años, y donde estoy revisando el deseo que yo tenía de que mi madre se muriera, porque ya no se soportaban más los sopapos, las cachetadas, los empujones, esta cosa de vos sos una tarada, confunde. Y mi hermano es una víctima también, que encuentra en mi madre un ejemplo, un modelo. A esta nena se le puede pegar. Ese lugar que yo ocupé en la familia ya estaba preparado desde antes que yo naciera. Yo nací y caí en ese lugar. Mi familia era la unanimidad violenta que daba consenso para que yo pudiera ser atacada de maneras horribles, inolvidables. ¿Por qué sigo trabajando este tema? No lo superé, sí, lo estoy superando, pero es presente, son tatuajes que uno lleva adentro. Entonces creo que la escena me pasa por atrás, me concierne detenerme a pensar en lo que estos chicos, estas criaturas, estos pequeños seres humanos están queriendo decir cuando salen por la ventana. Salen por la ventana porque nadie les muestra la puerta. Bueno, no sé si fui muy intensa,
creo que lo que quise es aportar conocimiento y corregir errores, porque no es un cambio de sexo, es un cambio de género. Y debe ser algo muy fuerte. En estas chicas se juntaron muchos cambios y muchas pérdidas. Cambiaron de país, perdieron todo, la casa, los amigos, la escuela, los abuelos, la familia, el barrio. Llegan a un país donde son tratadas como ajenas, enemigas, son burladas. Los padres se separan, otro cambio, después se vuelven a juntar. Esta niña se convierte en un varón, pide que lo traten como un varón, pide respeto, no se lo dan, no se lo da nadie, ni los directores, ni los profesores, ni los compañeros, ni su propia familia. Bueno, que Alana e Iván descansen en paz. Pero yo creo que tenemos la obligación moral de detenernos a comprender quiénes somos, de qué se tratan los crímenes, las matanzas, cómo se puede empujar a alguien hasta la muerte. Piensen en Favaloro. Piensen en los chicos de Malvinas. Bueno, chao, discúlpenme si los amargué, pero esta es una realidad que tenemos que ver. Si no, estamos perdidos. Chao.